donde tengan alojada su base. Entonces, este modelo, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Recuerden que si ustedes quieren guardar toda la historia de pues de su práctica, lo que hay que activar primero es el archivo log para guardar la salida. Esto es importante básicamente porque si se llega a apagar el software o algo así, o pues ya tenemos como la historia guardada de lo que hemos ido haciendo, ¿sale? Entonces, este, vamos a guardarlo por acá y le vamos a poner el registro si tiene que ser el log. Únicamente hay que ponerlo con el nombre. En este caso va a ser modelo con variable y en logaritmos y, e independientes cuantitativas y cualitativas. ¿Ok? Ya se lo voy a guardar, ya está. Acuérdense que es importante alojarlo en una carpeta especial que ustedes tengan para eso. Bueno, se supone que nos vamos a dar cuenta que está activo esta, este texto una vez que nos aparezca el logon text. ¿Vamos bien? ¿Todos? ¿Hasta ahí? Bueno, entonces yo voy a importar mi base, me voy a ir para esto, archivo, y le voy a decir abrir. ¿Qué es lo que voy a abrir? Es un archivo DTA. Acuérdense que el archivo está en DTA. ¿Sale? Para esto yo lo tengo en descargas. Y entonces le voy a dar el nombre del archivo que es hprice para que me lo busque y que me busque un archivo con extensión DTA. En este caso ya me lo ubicó, es el hprice 1. Le voy a abrir. ¿Ok? Entonces, aquí ustedes se tienen que percatar que en su cajita de variables ya aparecen y ya están cargadas todas las variables. ¿Vamos bien? ¿Todos? ¿No vamos atrasados? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el modelo que vamos a estar estableciendo? Fíjense que como es un modelo cuantitativo y cualitativo, la única variable que cambia es la variable dependiente que está en logaritmos. Vamos a comenzar explicando este modelo de forma matemática. Entonces, para la forma matemática, ¿cómo quedaría señalado un modelo en donde voy a meter las siguientes variables? Voy a meter a las variables, primero voy a meter a hay que clasificar a las variables precio en logaritmos, ¿ok? Voy a meter, y qué es lo que quiero hacer aquí? Quiero ver el precio de una vivienda en función de qué está. Ujú. Entonces, ¿por qué el precio en logaritmos? Porque aquí el precio lo podemos tener, hay viviendas que tienen un precio muy bajito y hay viviendas que tienen precios demasiado altos. O sea, si ustedes lo ven, por ejemplo, en la Ciudad de México, no sé, las casas de la alcaldía eh, Tláhuac, vamos a suponer, que ya pertenece también a un entorno rural. Bueno, no todas, pero una parte sí están en un entorno rural, que son espacios más abiertos, pero también más alejados de los servicios, van a tener un valor menor, una plusvalía menor a las casas que estén muy cerca del centro de la ciudad o en las zonas financieras. Vamos a suponer Santa Fe, un departamento muy pequeño te puede costar 5 millones de pesos. Uh-huh. Mientras que una casa en Tláhuac con una densidad en cuanto a superficie más grande te puede costar mucho más barata que un departamento. ¿Ok? Entonces, el precio va a estar, y precisamente por eso está en logaritmos, porque vamos a tener precios muy bajos, pero también precios muy altos. Entonces, lo que queremos es hacer como normalizar esos precios. ¿Ok? Que esos precios grandísimos los podamos manejar en números un poco más pequeños y que esos precios pequeños los podamos estandarizar más o menos al mismo nivel de los demás. Recuerden que para eso nos sirven también los logaritmos. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Bueno, vamos a tener los precios. ¿Los precios en qué, en función de qué van a estar? Pues primero vamos a meterlo, por ejemplo, en el tamaño, ¿no? Entonces vamos a buscar una variable que se llama L lot size. Vamos a tener el tamaño de esas viviendas, vamos a tener la superficie en pies cuadrados, entonces va a ser la variable LSQR,
FT o FIT, si no me equivoco, FT me parece que es. Y vamos a tener, por ejemplo, cuántas habitaciones tiene, ¿no? Esta la de habitaciones la vamos a meter con bedrooms. Y vamos a meter si nuestra casa es, por ejemplo, ¿cómo estaría clasificada? Si es una casa con una arquitectura colonial, si es una casa con una arquitectura moderna, si es un condominio, etcétera. Entonces, ¿qué tipo de arquitectura tiene? En este caso vamos a meterle una arquitectura colonial, ¿ok? Bueno, esas son las variables que vamos a utilizar. Ahora sí, ustedes díganme cómo quedaría establecida la forma matemática de nuestro modelo. ¿Cómo lo establecemos? Esa es una excelente pregunta. ¿Por qué logaritmos? ¿Por qué bedrooms? El número de habitaciones no está en logaritmos. Y colonial tampoco. ¿Cuál es cualitativa? Ok, colonial es cualitativa, ¿no? Porque o es colonial o no es colonial. Esa sí es cualitativa. Sería la cualitativa que estamos incluyendo en el modelo. Pero bedrooms es cualitativa, cuantitativa, ¿no? Es cuantitativa, pero ¿por qué no está en logaritmos? A ver, Eric. Además, ajá, unos son números enteros, pero fíjense, una casa no va a tener 50 habitaciones y otra casa una, ¿no? Digo, a menos que sea un castillo, no sé, pero si no, una casa generalmente puede tener 3 habitaciones, es decir, no hay tanta variación que necesitemos incluir un logaritmo para los números grandes hacerlos pequeños, ¿no? Y los pequeños estabilizarlos más o menos a los grandes, ¿sale? Bueno, entonces bedrooms, pues no, no quedaría el logaritmo y colonial tampoco, porque colonial es una variable de tipo cualitativa. Ok, ¿vamos bien hasta acá? Entonces, la forma matemática, ¿cómo va a quedar establecida? Lo vimos la sesión pasada. Acuérdense que es una de las primeras clases que ustedes llevan en cálculo, cuando ven límites y funciones. Es más, eso si llevaron cálculo en la prepa, lo vieron y aquí en la carrera también lo tuvieron que ver. A ver, Mike. Ok, L price va a estar. Exacto, ¿no? El precio de esa vivienda va a estar en función del resto de las variables que nosotros estamos incluyendo. Esa va a ser la forma funcional matemática, ¿sale? Entonces, L price va a estar en función de el tamaño. ¿Mandé? Sí. Va a estar en función de la superficie, va a estar en función del número de habitaciones y va a estar en función en si es colonial o no. Esa es la forma matemática. Recuerden que eso es lo primero que siempre tenemos que establecer dentro de nuestro modelo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bien. Ahora, díganme cuál sería la forma econométrica. Esa es la matemática. Ahora vámonos a la econométrica. ¿Cómo quedaría? Aide. A ver, ¿alguien más que tenga idea? Era hacer la regresión de los dependientes. Ajá, ¿y cómo quedaría, Eric? No, ese ya es el modelo. Pero primero la forma econométrica.
sería el salario Ajá, es igual a 3 a 0. ok, pero con este modelo, Arlet, L es igual a un beta cero, que es nuestra ordenada al origen. ¿Estamos de acuerdo? Más Alfa 1 es alfa 1 que va a multiplicar al logaritmo del tamaño de nuestra vivienda, ¿sí? ¿Ok? que va a multiplicar al logaritmo De la superficie, porque acuérdense que tamaño de una vivienda y superficie son dos cosas distintas, ¿no? O sea, ustedes pueden vivir en una casa, no sé, de 200 metros cuadrados. La superficie de su terreno va a tener 200 metros cuadrados, pero la construcción de su vivienda pueden ser 400 metros, o pueden ser 300, o inclusive pueden ser 100 metros, ¿no? O sea, van a ser cosas distintas. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener un pequeño patio, su cochera, etcétera. Entonces, no va a ser lo mismo la superficie del terreno que la construcción de su vivienda, ¿ok? Más, a ver, ahí de, ahora sí, beta 3, ¿no? Más bien beta 4, beta 3 o alfa 3, porque aquí estamos diferenciando el intercepto con beta de los coeficientes que los estamos mandando con alfa, ¿ok? Entonces sería alfa 3 que va a multiplicar al número de habitaciones más, ¿qué nos falta? Alfa 4 que va a multiplicar a si nuestra vivienda es colonial o no. Y ahora sí, acuérdense que para la forma econométrica tendríamos que incluir el error, más nuestro término residual. ¿Ok? ¿Vamos bien? Súper. Y ahora sí, vámonos, ya que tenemos la forma matemática, la forma econométrica, ahí técnicamente si nos apegamos al método econométrico, tendríamos que incluir, por ejemplo, con qué teoría puedo explicar esto, ¿no? ¿Con qué teoría económica puedo explicarla? ¿Con qué teoría en cuanto a administración, en cuanto a construcción? No sé. Por ejemplo, los valuadores. Los valuadores de casas en función de qué hacen una evaluación de esa casa. ¿Sale? Ok. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra variable binaria? El tipo de arquitectura. ¿Ok? Y vamos, antes de hacer el modelo, vámonos a Edit para evaluar nuestras variables como están. Y fíjense que en Edit nosotros tenemos el precio. Fíjense, noten que tenemos las variables en nivel y las variables en logaritmos, ¿sí? Entonces, ¿por qué decíamos que lo vamos a manejar en logaritmos? Bueno, pues porque podemos tener precios bajitos, pero también precios muy grandes. O puede ser que simplemente lo más básico, chicos, ¿por qué en econometría usamos logaritmos y no usamos niveles? Acuérdense que eso va con las formas funcionales del modelo. ¿Por qué logaritmos? ¿Qué es lo que nos permite un logaritmo que no nos permite un modelo semielástico o un modelo en nivel? A ver, Eric, sorpréndenos. Lo que había mencionado que para reducir la diferencia de valores. Ajá, sí, pero ¿qué nos da un modelo en logaritmos? No, elasticidades. Entonces las elasticidades son mucho más fáciles de interpretar. Por eso es que las variables las transformamos a logaritmos. Y esas son las formas funcionales de los modelos. Acuérdense que vamos a tener 4 formas funcionales, ¿sí lo recuerdan? Y antes de entrar ya al modelo como tal, nada más haciendo un breve recordatorio, acuérdense que las formas funcionales del modelo son nivel, 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 logaritmo, que sería un semilog, logaritmo nivel, que también es un semilog, y un log-log. Un log-log implica que las variables dependientes e independientes son logarítmicas. ¿Ok? Aquí lo que estamos haciendo es un modelo log-log, de cierta manera.
pero conservando nuestra variable. Y fíjense que aquí hay algo interesante. La variable binaria no la vamos a poder hacer logarítmica. ¿Sí? O sea, ahí no lo podemos hacer. Todo lo demás sí lo hacemos en logaritmos, pero la variable binaria no, ni el número de cuartos. Entonces, estamos metiendo ahí un modelo hasta cierto punto en la mayor parte de sus variables logarítmico, doble logarítmico. Si no fuera así, entonces sería un semilogarítmico, un log-lin o un lineal logarítmico, un logarítmico lineal o un lineal lineal, que es el que es nivel-nivel, es lineal lineal. ¿Sí se acuerdan de eso? Perfecto. Entonces, vamos a tener precios. Y fíjense que el precio, si nosotros quisiéramos ver, por ejemplo, antes de evaluar todos sus modelos, lo que podemos hacer es una estadística descriptiva de las variables. Entonces, vamos a tener a nuestras variables a nivel y posteriormente nuestras variables en logaritmos. Fíjense, si yo quiero ver qué tanta variación tienen las variables, lo que yo voy a decirle es, hazme una estadística descriptiva de mi variable price, que es la variable nivel. ¿Ok? Oh, no, no lo reconoce. Entonces es un price. A ver si es así, ¿eh? Ahí está. Fíjense, entonces, sum price detail y a ver si nos da algo más. No me acuerdo si es sum price detail o sum detail price. Ahí está. Fíjense, con el comando sum price detail, que en realidad es, dame la estadística descriptiva a detalle de mi variable precio. ¿Ok? Esto si ustedes lo quieren así súper desglosada esa estadística descriptiva. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? El precio menor, ¿en dónde lo encontramos? Aquí no tenemos menor y mayor, o no lo veo, por lo menos. Así, el mínimo, fíjense, es un precio de $111. Vamos a suponer una casa. El precio máximo es de $725. ¿Sí? ¿Todos vamos bien? Y con una media de $293. Esa sería la estadística descriptiva a grosso modo. Ahora, eso puede ser en función, por ejemplo, del precio. Pero, ¿qué pasa si yo lo quiero ver, no sé, superficie, ¿no? Que sería lot size. A ver, vamos a ver qué tan grandes son esas casas. Mínimo, máximo, ay, no los veo. Bueno, aquí no encuentro el mínimo, el máximo, pero vamos a meterle entonces el zoom de lot size para encontrar el mínimo y el máximo. Fíjense, ahí me dice que el mínimo y por eso ahí se justifica el usar esos logaritmos, porque nos está diciendo que la construcción de esa casa, hay casas de 1,000 metros cuadrados, vamos a suponer, pero hay casas de 92,681 metros cuadrados. Entonces, ¿eso qué implica? Que hay una dispersión súper grande e incluso vean en la desviación estándar. Acuérdense que la desviación estándar nos habla de ¿qué? ¿De qué? De los que están sobre la media, ok, pero algo más específico. De la dispersión de los datos, ¿no? ¿Qué tan alejados están los datos de nuestra media? Y esto nos habla de una dispersión bastante fuerte, ¿ok? Entonces, porque fíjense que la media es de 9,000, pero resulta que la desviación estándar es de 10,000, o sea, sí están bastante dispersos los datos. Bueno, eso es para que ustedes cuando tengan bases de datos y vean que están muy dispersos, entonces tal vez lo más conveniente sería usar logaritmos. Y entonces vamos a transformarlos a logaritmos. Los podríamos transformar aquí, pero ya tenemos nuestras variables en logaritmos, entonces no va a ser necesario transformarlos. ¿Se acuerdan cuál es el comando para hacer una transformación a logaritmos de nuestras variables? Y eso lo vimos un montón el semestre pasado. Bueno, ok, vamos a usar a las variables ya en logaritmos, ¿sale? Entonces, vámonos a hacer nuestra regresión. ¿Están de acuerdo? Ahora sí ya vamos a estimar el modelo. Y para estimarlo, entonces nos vamos a el comando reg. ¿De qué? Bueno, pues de la forma
econométrica que hicimos previamente. Entonces va a ser, hazme una regresión de la variable log price. Entonces, vamos a seleccionar L price. De nuestra cajita de variables. Acuérdense que esto es recomendable para no escribirlo y no tener ahí errores de dedo. Entonces, L price, ¿qué otra variable vamos a tener? Ah, pues L lot size. ¿Qué otra variable dijimos? La superficie, ¿no? En pies cuadrados. El número de habitaciones, bedrooms. Y también si es una arquitectura colonial o no. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Ya están todas sus variables seleccionadas? Bueno, pues simplemente le vamos a dar Enter. Vamos a esperar que nos dé nuestra salida. Recuerden que es una variable binaria colonial. Entonces, ¿qué me dice esto, chicos? La primera parte de nuestro modelo, la parte superior, que todos la tienen seguramente en su computadora. ¿Qué nos dice esa salida de nuestra varianza? ¿Qué nos dice acerca del modelo, de los residuales? ¿Qué nos dice la probabilidad de F, la R cuadrada? Pero acuérdense que hay que ir primero paso por paso, ¿no? O sea, no siempre hay que irnos únicamente a las salidas de los coeficientes, sino hay que ver qué más nos está diciendo ese modelo. De entrada, el modelo, las variables que nosotros señalamos en nuestro modelo tienen un peso bueno. ¿Por qué? Porque si ven modelo y residuales, el modelo está haciendo alusión a las variables que incluimos en el modelo. Entonces, tienen un peso de 5.2 en la suma de cuadrados, ¿sí? Mientras que los residuales es de 2.8. Es decir, sí falta información por agregar, pero la información que estamos agregando le da un buen peso a esa variable para explicar esa variable dependiente. ¿Ok? Ahí vamos explicando la primera parte. La segunda, que tiene que ver con la probabilidad de F. ¿Qué es lo que nos decía la probabilidad de F? 0.05, ¿no? La probabilidad de F tendría que ser menor a 0.05 para que entonces las variables que incluimos dentro de nuestro modelo sean, o sea, lo que nos está diciendo es que las variables que nosotros incluimos son adecuadas para explicar el modelo, que sí están explicando el comportamiento de nuestra variable L price, ¿sí? Nuestro R cuadrado, el R cuadrado nos dice que las variables que incluimos explican a la variable dependiente en 0.6491. Traducido en otras palabras, casi 65%, ¿no? Entonces, vamos a suponer que son adecuadas. Con el R cuadrado ajustado, bueno, baja un poquito, pero aún así se sigue manteniendo arriba del 60%. Ahora sí, vámonos con las variables como tal. ¿Qué nos dice ese modelo? A ver, Uriel. Empezamos con la primera variable. ¿Es significativa? ¿No es significativa? Ahí está. El lot price. El lot size, perdón. Ujú. ¿Pero es significativo o no? ¿Cómo lo interpretarías con logaritmos? Porque recuerda que están logaritmos. ¿Cómo se interpretan logaritmos? ¿Cómo? A ver, Arlet, ¿te acuerdas? Emiliano. Sí, pero ¿eso qué significa?
Más o menos, Camille. ¿Cómo se leen las elasticidades? Las elasticidades se leen en términos porcentuales, ¿no? Entonces, ¿qué estaríamos diciendo ahí? Que ante un incremento del 1% en el tamaño de esa casa, el precio va a aumentar en 16,78%. ¿Sale? Pero el 1, ¿por qué? Porque, o sea, por una unidad. Porque no, porque ya es cuando está en logaritmos, son porcentajes. Si fueran en lineal, serían en unidades, ¿sale? Pero aquí lo que nos está diciendo es, ante un aumento del 1% en la superficie o en la medición de esa casa, el precio de esa vivienda va a aumentar en 16%. ¿Sale? Ok, entonces, fíjense, el tamaño de la casa es importante. ¿La superficie será importante? Por supuesto que la superficie es importante y además es significativa, porque nos está diciendo lo mismo, que ante un aumento del 1%, si todo lo demás permanece constante. Acuérdense siempre ese principio de ceteris paribus, ¿no? O sea, va a aumentar si todo lo demás no cambia, solamente cambia esa cosa. ¿Ok? ¿El número de habitaciones es relevante o no para el precio de la vivienda? No mucho, y además su probabilidad les dice, pues no es significativa, porque la probabilidad excede el 0.05, al igual que si es colonial o no es colonial. Ahora bien, sin embargo, suponiendo que fuera significativo colonial, aquí en este caso nos dicen no es significativa, pero suponiendo para darle la explicación precisamente a esta variable que estamos incluyendo como cualitativa, ¿cómo lo podríamos interpretar? A ver, piensen un minutito. Fíjense, la diferencia, y eso se los voy a poner aquí para que ustedes también lo escriban y después, cuando tengan que hacer su tarea e interpretar esto, bueno, pues lo tengan ahí, ¿no? Entonces sería que la diferencia en el precio de una casa estilo colonial y una de otro estilo es de 0.54. Es decir, que una casa de estilo colonial se venderá en aproximadamente 5.4%, o se venderá aproximadamente 5.4% más cara. Ceteris paribus. ¿Ok? Entonces esa va a ser una diferencia porcentual de nuestra variable en Y. Una casa de estilo colonial pues se va a vender 5.4% más cara que una de otro tipo. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Uriel? ¿Sí? Ok, perfectísimo. Bueno, entonces, fíjense, estas variables que no son significativas en un modelo clásico, ¿qué es lo que hacemos? Las quitamos, ¿no? O sea, vamos a ir quitando, pero aquí va a depender mucho cuál es la intención de su modelo. O sea, si ustedes lo que quieren ver es si de un conjunto de variables cuál es significativa y cuál no, pues la van a incluir. Pero si ustedes lo que quieren, o la van a quitar, ¿no? Si no fuera significativa. Pero si lo que ustedes necesitan es hacer una estimación o una evaluación de una casa, si es de tipo colonial o no, y ver en cuánto influye, aunque no es del todo significativa y que en realidad no lo es. Pero si para ustedes lo interesante es, bueno, una casa moderna es más cara o es más barata que una colonial, ¿no? Ahí, como en lo que les interesa es eso, aunque no sea significativa, pues sí la tienen que dejar, porque de cierta manera es algo que es importante para ustedes, ¿ok? Entonces, nada más para que tengan presente esto, que si bien el método econométrico nos dice, bueno,
Y todavía tendríamos que evaluarlo, ¿no? Si cumple con las pruebas de de homoscedasticidad, de multicolinealidad, etcétera. Pero aquí lo que nos interesa es solamente ver si colonial afecta o no afecta en el precio. Y en consecuencia no la vamos a quitar, como el método econométrico nos dice. Ujú. Porque si la quitamos, pues entonces nos vamos a quedar únicamente, y que también es válido, únicamente con las variables que efectivamente sí impactan en el precio. Pero si yo quiero ver si hay una diferencia entre un precio de una casa de un estilo y de otra, entonces la voy a dejar, porque sí me está dando una respuesta ante eso. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces otro modelo que lo vamos a hacer con variables binarias en categorías múltiples. Es decir, vamos a tener pues distintas categorías para estas distintas variables nominales para este tipo de modelo, ¿ok? Y para eso vamos a usar nuevamente el modelo que les pasé, que es el de salarios 1. Ujú. Entonces vamos a cargar el modelo. Fíjense, si ya no me sirve aquí, ¿qué es lo que voy a hacer, chicos? Creo que es delay. Con delay es con lo que voy a borrar, me parece que las variables. No, no lo reconoce. Bueno, no las vamos a borrar ahorita. Vamos a cargar el otro. Es que no me acuerdo cómo es. X con E. O sea, de E. A ver. No, tampoco, Cami. Delete. No recuerdo ahorita el nombre, el comando, el nombre del comando. Pero bueno, para ir borrando esto, ¿no? Que no se nos vaya como agrupando. Vamos a importar entonces la otra base, ¿sale? Y fíjense, estos comandos que están mal, igual los podemos quitar para que no les afecte en su historial. O sea, si a ustedes les salen esos rojitos, yo lo que les recomiendo es que los eliminen para que solamente importemos después en nuestro archivo do los comandos que sí estén bien, ¿no? O lo que nosotros queremos guardar dentro de nuestra ruta. Ok, entonces. No es con drop y un bajo con. ¿Así? No con OP. ¿Drop? Sí. Y Guión, un bajo, a espacio y un bajo con guión bajo. A, L, L. Pero Oh, junto junto el guión. al guión bajo. Sí. Ok. Ok, perfecto. Gracias, Eric. Entonces ya tenemos ahí, había otro comando, pero fíjate, no lo conocía, gracias. Gracias por eso. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí ya borraron su base para que ya no esté toda la información. Entonces nos vamos a ir nuevamente a abrir el archivo. ¿Y qué archivo es el que necesitamos? Bueno, pues necesitamos salarios wage 1 o wage, creo que se los compartí como wage 1 o wage. Y también acuérdense que es un archivo DTA, ¿sale? Cuando le pongan aquí en archivos de datos stata, que tenga la extensión DTA. Seleccionamos y abrimos. ¿Vamos bien? Hay que corroborar que efectivamente están cargadas las variables. Al parecer sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Bueno, vamos a hacer una regresión en donde vamos a tomar en cuenta las diferencias entre 4 grupos. Entonces aquí se los voy a ir escribiendo en la pantalla para que quede como toda la historia, porque si lo escribo en el pizarrón después esto se nos va, ¿no? Entonces, vamos a decir que nuestro modelo tome en cuenta las diferencias entre 4 grupos. Ujú. ¿Y cuáles van a ser esos grupos? Bueno, vamos a tener hombres casados, mujeres casadas, hombres solteros y mujeres solteras. ¿Sale? Entonces, fíjense que si yo pongo hombres casados,
y mujeres casadas, si a cada uno de ellos les asigno un 1, y luego hombres solteros y mujeres solteras y les asigno un 1, ¿qué problema voy a estar generando? Lo de la trampa de la multicolinealidad, ¿cierto? Entonces tengo que dejar un grupo de cierta forma de control para que uno sea 0 y otro sea 1 y evitar esa trampa de multicolinealidad. Entonces, aquí lo que necesito hacer es elegir un grupo base o un grupo control. En este caso voy a escoger hombres solteros. ¿Sale? Y también voy a definir una variable binaria para cada grupo restante. Y en este caso mis variables serían la variable mar. Ahora están por acá. Sí, es que ando buscando otra. Porque acuérdense que las tendríamos como que definir, ¿no? Entonces, y a ver si están en esta base, porque ya estoy dudando que estén. Entonces, vamos a definir si son hombres casados, si son mujeres casadas o si son mujeres solteras. ¿Cuál sería el grupo de control que estaría metiendo ahí, chicos? De las 4 variables que dijimos que íbamos a trabajar. Fíjense, definí, dijimos que íbamos a tener 4 grupos, ¿no? Ahí están. A ver, pues quita esto. Es que esta cosita estorba demasiado. Para que no nos estorbe. Entonces, fíjense, tendría, y ya se baja. Entonces tendríamos 4 grupos, hombres casados, mujeres casadas, hombres solteros, mujeres solteras. Y si yo meto estas variables, ¿cuál sería nuestro grupo de control? A ver, viene ahí. No, pero con base en estas que estoy incluyendo ahí. O sea, sí está bien lo que dices, pero acuérdate, yo les acabo de mostrar 4 variables, ¿no? Y aquí tenemos 3. ¿Cuál sería nuestro grupo de control o nuestro grupo base? Los hombres solteros, ¿cierto? ¿Sí? Ok. ¿Qué pasó a mí? ¿No? Bueno, ok. Entonces, bueno, ahí está. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Pues vamos a hacer nuestro modelo, ¿les parece bien? Y para esto, déjenme. Fíjense, el modelo quedaría establecido de esta manera. ¿Qué es lo que vamos a tener? Aquí vamos a hacer la regresión en función, nuevamente lo que ustedes tendrían que hacer, pues es poner primero su forma matemática, luego su forma funcional, ¿no? Como para seguir un script. Ya cuando ustedes trabajen esto ya no lo van a tener que hacer, simplemente el modelo, pero siempre es bueno tener un orden en cómo lo van a ir desarrollando. Entonces, nuestro modelo quedaría de esta manera. Vamos a hacer una regresión del salario en logaritmos en función de si eres casado o no, ¿ok? Si eres casado, se te va a asignar el valor de 1. Si no eres casado, el valor de 0. Esta es una variable dicotómica. Entonces noten que la variable logaritmo es una variable numérica cuantitativa, pero si eres casado no va a ser una cualitativa. Si eres casado, 1, si no eres casado, 0. Si eres mujer, 1, si eres hombre, 0, o algún otro género, ¿no? 0. Educación sí va a estar en variable cuantitativa, porque va a ser serían los años de educación que llevas, la experiencia que tienes, la antigüedad que tienes en un trabajo, pero además en el modelo
estos son ejemplos del libro de Goodrich. Todos estos ejemplos que estamos viendo son de Goodrich. Entonces, aquí en el modelo lo que meten es también la experiencia al cuadrado y la antigüedad al cuadrado. ¿Sale? Noten que aquí estamos metiéndole más variables de tipo cualitativas. Entonces, si eres casado o no, pues ya está implicando a los dos géneros. Y si eres mujer o no, es decir, pues eres hombre. Entonces habíamos nosotros incluido 4 variables, hombres casados, pero acuérdense que dentro de la variable va a estar mujer, entonces son esas combinaciones que vamos a estar haciendo. Puede ser mujer y estar casada y va a estar dentro de esa misma columna de female, mujer, o bien hombre, pero la combinación con si eres casado o no, pues te va a dar otro valor. Entonces son como ese cruce de las variables. Bueno, ya tenemos a nuestras variables y vamos a darle enter para correr nuestro modelo. ¿Ya está? ¿El modelo? Pero ¿Sí? si aún no está el logaritmo de Wage, no va a relacionarlo. Porque es L Wage, no es log Wage. Pero no hay una variable que sea de Wage. Sí, sí está hasta abajo. Sí, 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 no, igual. Ajá, está hasta abajo. Es que justo por eso decías que es otra base, porque no los encontraba, pero está hasta abajo. ¿Ok? Otra cosa también importante, chicos. Bueno, ¿ya terminaron de copiar el modelo? Fíjense, otra cosa importante que se me había pasado comentarles. Cuando ustedes tengan duda, y por eso es muy importante a veces la base de datos que la generemos bien desde nuestro Excel, desde nuestro CSV y demás. Fíjense que aquí, por ejemplo, nos dicen las variables, el nombre de la variable y la etiqueta. Entonces, esto nos aclara algunas cosas. Por ejemplo, yo tenía la duda y decía, bueno, es que son 4 variables, pero nada más tengo 3. No, ya después entendí, más bien tengo 2, entendí que era el cruce entre esas combinaciones posibles, ¿sale? Entonces, aquí justamente nos está diciendo, por ejemplo, si eres una persona blanca o no eres blanca. Si no eres blanca, entonces te van a dar el valor de 1 para tener la claridad en esta base de datos. Eso ustedes lo pueden ver en su edit. Van a ver su base y las etiquetas tendrían que estar bien especificadas, pero esa va a ser labor de ustedes, de cómo están especificando las etiquetas al momento de importarlo. ¿Ok? Bueno, aquí está bien porque es una base de un libro, entonces pues está en lo mejor posible que se pueda esperar. ¿Ya corrieron su modelo? ¿Sí? Ok. ¿Qué resultados tenemos? Fíjense, vamos nuevamente de lo general a lo particular. Modelos residuales, ¿quién me ayuda a explicarlo? Uriel, para que despiertes. ¿Ok? A ver, Uriel nos va a ayudar con eso. Emiliana nos va a ayudar con las R's. Y Mike, nos vas a ayudar con las probabilidades y nos vas a decir cuáles son significativas y cuáles no. Posteriormente, Eric, me vas a ayudar con la primera interpretación de Marriott, Arlette con la segunda de Female, Diane con la tercera de Educación y Aide con la cuarta de Experiencia. Ah, y Camila, antes de que te me vayas, con Antigüedad. ¿Antigüedad? Ajá. Este, Pues la primera, los residuales. ¿Cuál es la desviación estándar? ¿Club MS? ¿O no se muestra? Es STD, R. Ese es el error estándar. ¿Listo? Luego por eso el video se hace demasiado largo, ¿eh? Porque ustedes nada más no me ayudan. A ver, vamos a pausar. Ok, Yuriel, a ver, ayúdame con el modelo y los residuales. No es significativo la variable porque no está relacionado. ¿Cuál variable?
No, pero yo te pedí que me ayudaras con la suma de los cuadrados del modelo. La tabla nova. Ok, tabla nova, entonces. Tabla nova nos está diciendo que el modelo, las variables que incluimos, pues explican 65.64, pero los residuales tienen un peso mayor, es decir, hay información que no estamos incluyendo en el modelo que nos podría explicar el salario. Ajá. ¿Y por qué? Porque tiene un peso mayor, es de 82 y las variables que incluimos en el modelo solamente es de 65. Entonces, podríamos incluir más variables o clasificar mejor las variables que estamos incluyendo, ¿ok? Para que sean más explicativas sobre la variable dependiente. Ahora, R cuadrado, ¿a quién le pedí el R cuadrado? Emi. Bueno, yo creo que la R cuadrada lo de la proporción de la variabilidad, la variable independiente, ¿no? Que en este caso es salario. Entonces, que aproximadamente 44.26% de la variabilidad de los salarios logarítmicos, el del salario, es explicada por las variables incluidas en el modelo. Eso sería estado civil, género, educación, experiencia. Ok, me encanta la explicación porque además la dijiste súper técnica y no hay duda que la sacaste de Google o algo por el estilo, pero, pero estuvo bien, está bien, está bien. O sea, el punto es que vean la manera de explicarlo, ¿no? Entonces, hoy sí te proyectas demasiado, Emi, está bien. Ok, exactamente. Ahí lo que nos dice es que las variables que nosotros incluimos en el modelo explican a nuestra variable dependiente en 44% aproximadamente. Y eso lo constatamos con la probabilidad de F, es decir, las variables que incluimos son buenas para explicar el modelo. Ahora sí, vámonos con las variables en particular. ¿Alguien le pedí que me explicara las probabilidades? Bueno, de todas las variables, la mayoría son significativas y aportan a explicar la variable dependiente. Solamente en cuestión de que si está casado o no, eso no es relevante porque supera el umbral del 0.05%, digo, 0.05. Y aparte, el coeficiente no aporta demasiado, así podríamos descartar que estar casado o no afecta el nivel de ingreso. Ok, gracias, Mike. Eric. Pues en el caso de Madrid, yo entendí que si está casada la persona, su salario aumenta en 2%. Ok. Ante un aumento, o sea, si esa fuera significativa, ¿no? Diríamos que ante un aumento, más bien si estás casado, el salario va a aumentar 5%, justamente como lo dijo él. No sabemos si es hombre o mujer, solamente si estás casado, ¿sale? Y fíjense que tiene un poco de sentido, porque en general las personas casadas ganan más que las personas solteras. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a pedir trabajo te dicen estado civil, y por eso es importante el estado civil. Cuando te dicen casado o soltero, pues, casado. ¿Por qué? Porque generalmente tú no vas a aceptar una oferta menor, porque tus necesidades implican pues cubrir un cúmulo de necesidades en donde el salario sea un poquito más alto. Si no hay otra alternativa y no tiene chamba, bueno, pues no queda más que pues, tomar lo que haya, ¿no? No hay más. Muy bien, Eric. Si eres mujer, ¿a quién le tocó female? Si eres mujer, el salario es el 29% más. Exactamente. Si eres mujer, la probabilidad de tener un salario más bajo es muy alta, ¿no? Y es del 29% esa reducción del salario. Entonces, si eres mujer, tu salario seguramente será 29% más bajo. Y ahí nuevamente vemos, al igual que en el caso anterior, la discriminación salarial. ¿Ok? Educación. Casi estás bien, corazón, pero estás un poquito al revés. Porque lo dijiste bien, pero usaste o sea, el orden de las variables y alteró el producto. ¿Por qué? Porque ahí básicamente estaríamos diciendo, o sea, lo que tú dijiste es que si aumenta el salario, la educación va a aumentar. Y es al revés. Exactamente. Si aumenta la educación, el salario va a aumentar en 7.9%. ¿Ok? Perfecto. Experiencia. Gracias. Experiencia.
Perfecto. 3.1%. 2.6%. Sí. No, 2.6%, 3.1% es antigüedad. Cami, ¿qué es la que te toca? Que si tienes más antigüedad, aumenta tu salario en 3.1%. Ok, perfecto. Pero ¿y cómo mides la antigüedad? O sea, que En si años. 1%. Se aumenta tu antigüedad 1%. Bueno, aquí primero lo que tienes que ver es la variable en qué está, si en nivel o en logaritmos, porque este es un modelo semilogarítmico, Cami. Está en En nivel, es lineal. Entonces ahí estarías diciendo, por un año que aumente tu antigüedad, tu salario va a aumentar en 3.1%. ¿Sale? Y o sea, si fuera log-log, sería una elasticidad perfecta, o sea, más, bueno, una elasticidad en todo el sentido de la palabra, porque estaríamos diciendo que ante una variación del 1% en la antigüedad, el salario aumenta 3.1%. ¿Ok? ¿Sale? Bueno, ahora, ¿eso qué nos dice, chicos? Fíjense que tenemos, ya quedó ahí, ¿no? Déjenle pongo un asterisco para que se vea como texto. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí básicamente las estimaciones para nuestras variables, pues nos van a medir la diferencia proporcional, se los voy a poner aquí. Las estimaciones para las variables binarias van a medir la diferencia proporcional entre el salario con relación, por ejemplo, a los hombres solteros, ¿no? ¿Por qué a los hombres solteros? Porque se acuerdan que era la variable que no teníamos, ¿no? Entonces va a ser en función a los hombres solteros. Y fíjense que aquí vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a estimar que si yo mantengo constantes todos el resto de variables, entonces los hombres casados ganan aproximadamente. Fíjense que aquí yo sí siento que nos falta una variable todavía que nos dé esa diferencia entre hombres casados y solteros. Aquí algo las agrupó, pero tendríamos que tener esa diferencia más definida. Entonces, los hombres casados van a ganar aproximadamente cuánto más que los hombres. Fíjense, aquí estaríamos que los hombres solteros o que el resto, ¿no? O que las personas solteras. Aquí vamos a decir que las personas casadas, no vamos a irnos únicamente por hombres, sino personas casadas, ¿ok? Ganan aproximadamente 5.3% más que los solteros. Aquí le voy a quitar esto de hombres porque aquí acuérdense que en Marriott implica hombres y mujeres, ¿no? Entonces no tenemos esa clasificación tan fina. Pero vamos a decir que los casados ganan aproximadamente 5.3% más que los solteros. ¿Y esto de cuánto va a ser, chicos? Fíjense, 5.3, pero puede ser un poquito más ajustado ese resultado. Es decir, les voy a pedir que me hagan esta operación. Van a multiplicar 100 por el exponente de 0.0529 menos 1, y esto les va a dar un resultado. ¿Alguien me puede ayudar con eso? O sea, nos va a dar el ajuste exacto de cuánto ganan más las personas casadas. Aquí es econométricamente, pero vamos, porque además acuérdense que está en logaritmos, ¿no? Entonces nosotros queremos sacar ese valor exacto.
A ver, Uriel, ayúdame con eso para que no te me duermas. Vamos a ponerle pausa en lo que sacan el resultado. Ok, entonces esto va a ser igual a 5.43, según el resultado de Eric. Sí les pido a ustedes que lo revisen. ¿Esto qué nos está diciendo? Que en realidad manteniendo constante el resto de variables, las personas casadas ganan aproximadamente 5.43% más que los solteros. ¿Sale? ¿Listo? Ahí está el valor más exacto. Y fíjense que si tuviéramos la variable más desagregada, podríamos hallar inclusive las diferencias entre las personas casadas o sea, entre grupos, ¿no? Por ejemplo, entre hombres y mujeres o entre las mismas mujeres. ¿Cuánto van a ganar más las mujeres casadas que las mujeres solteras? Sí lo podríamos tener. Aquí no lo tenemos porque las variables están agrupadas, pero si las tuviéramos un poquito más separadas, sí podríamos encontrar cuánto ganan más las mujeres casadas que las mujeres solteras o los hombres casados. Esto es para los hombres, pero podríamos hallarlo también para las mujeres. ¿Listo? ¿Vamos bien? Bueno. A ver, entonces, quedamos que el nuevo modelo es incorporación de información ordinal mediante el uso de variables binarias. Aquí, ¿qué es una variable ordinal? ¿O qué tendría que hacer ¿Qué tipo de variable ordinal se les ocurre? A ver si no se ve mucho. A ver. ¿Qué tipo de información ordinal podríamos tener? Por jerarquías. Nivel educativo, ok. ¿Algún otro ejemplo? Bien, Uriel, gracias. Como categorías de bueno, malo, excelente. Ok, también, perfecto. Entonces, fíjense, ustedes seguramente lo han visto mucho cuando van al súper y les dan pruebas de jamón, de yogur, ¿no? Que después les dicen, ¿me puedes ayudar a responder una encuesta? ¿Han visto estas encuestas de tipo Likert? O las famosas Likert. Cuando ustedes tienen una videollamada y termina esa videollamada por WhatsApp, les dice, danos tu opinión. Y les aparecen estrellas, ¿no? Y en esas 5 estrellas ustedes dan 1, 2, 3, 4, 5, depende de la calidad de la llamada. Entonces, esa, aunque es una forma ya ahora muy amigable de calificar un servicio, antes tenías que responder del 1 al 5, ¿no? En donde 1 era peor y 5 era mejor o excelente. Ahora con las 5 estrellas ustedes pueden poner 1 estrella, 2, 3, las que quieran de una manera más fácil, pero al final funciona igual. Aquí si una escala ordinal quiere decir que uno es mejor que otro. ¿Por qué? Porque un mal servicio pues es peor que un servicio excelente. Entonces, por eso aquí sí va a tener un sentido y una importancia la información ordinal que nosotros estemos incluyendo. Entonces, para el ejemplo, bueno, primero lo vamos a ejemplificar, vamos a ver de qué se trata esto y después nos vamos a ir al ejemplo netamente econométrico. ¿Ok? Bueno, entonces, a ver, sí se ve, ¿verdad? La pizarrita aquí arriba. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que vamos a suponer? Primero vamos a poner el preámbulo, ¿qué es lo que necesitamos? Supongan que desean estimar el efecto de la calificación crediticia de la cantidad sobre las tasas de interés de los bonos municipales.
¿Ok? Entonces vamos a tener una variable que se llama MBR. Y bueno, ¿esto qué va a significar? Nuestras calificaciones van a ir de 0 a 4. Entonces, 0, ¿qué va a ser? 0 se lo vamos a asignar a la peor calificación. Hagan de cuenta que ahorita es como las criptomonedas, ¿no? Ustedes saben que hay infinidad de criptos. Entonces, dentro de las criptos, ustedes pueden clasificar, vamos a suponer Bitcoin. Bitcoin se supone que es la mejor clasificada porque es la más estable, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál sería la peor Bitcoin que podrían tener? Pues vamos a suponer que es una que se llama, no sé, Ethereum, ¿no? No sé si sea esa o no, pero vamos a suponer que fuera esa. Entonces, vamos a darle 0 para la peor calificación y 4 para la mejor calificación a estos bonos municipales. ¿Vale? ¿Vamos bien? Y fíjense que aquí vamos a generar una escala de tipo ordinal. Entonces, 0 va a ser la peor calificación, 1, mala calificación, 2, mediana calificación o regular calificación, 3, buena calificación y 4, excelente calificación. ¿Ok? Si ustedes notan, ahí tenemos una escala de tipo ordinal. Ahora, aquí, ¿qué es lo que seguiría? Pues, ¿cómo incorporamos? O sea, la pregunta es, ¿cómo incorporo la calificación crediticia en un modelo como el que estamos viendo, ¿no? De los bonos municipales. ¿Sale? ¿Cómo incorporo esta calificación dentro de los bonos municipales? Bueno, entonces, lo primero, pues vamos a hacer nuestro planteamiento del modelo. Entonces diría que los bonos municipales van a ser igual a ¿qué? Modelo econométrico, ayúdenme. ¿Cómo quedaría el modelo econométrico definido, chicos? Vamos a ver el modelo econométrico, no me digan que no se acuerdan. Exacto, beta 0. Eso. Alfa 1 o beta 1, ¿no? Es lo mismo. Beta 1 que va a multiplicar ¿a qué? A CR, porque es nuestra variable dependiente. Acuérdense que ahí tenemos dos variables, ¿no? La independiente y la dependiente. Entonces, como yo ya utilicé los bonos, que es MBR, pues ahora tengo la calificación crediticia. ¿Sale? ¿Más qué? Que va a multiplicar a más beta 2, que vamos a suponer va a multiplicar a otros factores. ¿Cuáles? No lo sabemos, pero puede haber otros factores que podamos incluir en el modelo más U, nuestro término residual. ¿Sale? Excelente. Entonces, beta 1, ¿qué va a ser? ¿O qué, a qué estaría haciendo alusión beta 1? Va a ser nuestro coeficiente que va a multiplicar a la calificación crediticia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, beta 1 sería la variación de los bonos en puntos porcentuales cuando nuestra calificación crediticia aumenta una unidad. ¿Ok? Entonces, cuando esto aumenta una unidad, ¿y qué más faltaría? Acuérdense, permaneciendo todos los demás factores constantes o el resto de variables constantes. ¿Sí? ¿O no? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Como es una variable ordinal, lo que sabemos es entonces que la calificación 3, pues es mejor o es peor, va a depender
que la 4, ¿no? Depende cómo le estemos dando el orden. Entonces, eso es lo que nosotros sabemos, pero aquí la otra pregunta que viene entonces es si la diferencia entre 4 y 3, vamos a suponer, entre el valor 4 y el valor 3 de esa escala ordinal, es igual a la diferencia entre 0 y 1. ¿Será igual? Es decir, ese puntaje entre bueno y muy bueno será igual a peor y malo. Esa diferencia será, la podríamos medir así, entre bueno y muy bueno será igual a malo y a peor y malo. Pues sería difícil, ¿no? O sea, saber si eso es o no es posible. Entonces, en este caso, si no es así, si no sabemos si esa diferencia es igual, esa diferencia entre bueno y muy bueno es igual a entre peor y malo, entonces si no sabemos eso, pues no tiene sentido suponer que un incremento en CR tiene un efecto constante sobre MBR, ¿no? Porque básicamente diríamos, bueno, pues no hay diferencias significativas entre uno y otro, es igual. Entonces, si no hubiera diferencias entre eso, no tendría caso suponer precisamente que hay una diferencia interesante. Ahora, ¿qué más viene? Vamos a suponer, por otro lado, entonces que tenemos, y fíjense aquí, ¿cuántas categorías tenemos, chicos? En esa escala, ¿cuántas categorías tenemos? Exactamente, tenemos 5 categorías. Hasta ahí vamos todos de acuerdo. Y para eso, fíjense que el modelo comenzó muy sencillito, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros incluíamos el CR, pues en el CR metíamos a todos, pero no sabíamos si había diferencias o no. Entonces aquí lo que vamos a meter son precisamente esas categorías. Entonces, los bonos van a ser igual a nuestro intercepto, pero ahora sí, más un beta 1 o un delta 1, un alfa 1, el que ustedes quieran, que va a multiplicar a la calificación crediticia 1 a beta 2, que va a multiplicar a la calificación crediticia 2, es decir, le vamos a ir dando nombre a esos niveles que tenemos ahí, esas categorías. Sale a la categoría 2, luego un beta 3 que va a multiplicar a la categoría 3, un beta 4 que va a multiplicar a la categoría 4. ¿Y qué nos falta? El error. ¿Por qué no el 5, Eric? Porque no hay 5. Cami, ¿por qué no? ¿Por qué sí 5? Porque no son 5 categorías. O el beta 0 ya tiene 5. Exactamente. Porque acuérdense que son 5 categorías, pero si nosotros metemos las 5 categorías ya no vamos a tener categoría de control o categoría base. Entonces, si las metiéramos, estaríamos haciendo una multicolinealidad perfecta. Eso es por un lado. Por otro lado, ese intercepto es el que le va a dar nombre a esa categoría que no estamos incluyendo. ¿Ok? Bueno, entonces, en el modelo, nada más aquí para que quede señalado, se incluyen o estamos incluyendo 4 categorías. 4 variables binarias porque hay 5 categorías. ¿Vale? Nada más para que quede ahí. Y entonces la categoría omitida, que fue la 5 en este caso,
la vamos a poner como CR0, que va a ser la categoría base. Ahí tengan mucho cuidado con eso, chicos, porque si no se nos vuelve un problema de multicolinealidad. Y eso pues no lo queremos tener ahí. Y además necesitamos, o sea, si caemos en el problema, el modelo ya no nos sirve, porque no vamos a tener una comparación y nuestros resultados van a estar siendo erróneos. Bueno, entonces, vámonos a otro ejemplo. Lo voy a empezar a señalar aquí, pero es con el que vamos a trabajar, ¿ok? Con eso cerramos la clase de hoy. Entonces, con el archivo de Beauty que ustedes tienen, vamos, ¿qué es lo que tiene ese archivo? Pues al final lo que trata es de medir el atractivo físico en una ecuación de salario. Y aquí la pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Influirá el atractivo físico en cuánto ganan? Sí. ¿Sí? ¿Cuáles son sus hipótesis? A ver, adelante, Cami. Ok. Si eres guapo, ganas más, dice Camila. ¿Quién coincide con ella? ¿Quién difiere de ella? A ver, ¿quién coincide con Camila? Si la hipótesis, y fíjense que esto nos lleva al planteamiento de hipótesis, ¿no? Y a lo que queremos corroborar. Decimos, si eres guapo o eres bonita, atractiva, entonces vas a ganar más. Si no lo eres, vas a ganar menos. Y entonces eso dejaría fuera a la gran mayoría de la población, ¿no? Pero también vamos a decir, bueno, depende de los estándares de cada cultura y demás. Sin embargo, en la cultura occidental decimos, bueno, pues si eres atractiva, alta, o eres atractivo, alto, etcétera, la probabilidad de ganar más aumenta. Vamos a ver si eso es cierto o no, y lo vamos a demostrar econométricamente. ¿Sale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? No, perfecto. Vámonos a nuestro modelo. ¿Se sigue viendo aquí? ¿Sí? Ok. Me voy a ir a cargar la base de Beauty. Esa sí la tienen, ¿verdad? Sí. Voy a abrir y voy a buscar la base Beauty. Voy ando todo al revés con las letras. Qué barbaridad. Ahí está. La abro y la activo. ¿Listo? Vamos a descubrir qué encontramos aquí. Y vamos a hacer dos corridas, ¿ok? Un modelo para hombres y luego un modelo para mujeres. Vamos a comenzar con el de hombres, a ver a qué realidad se enfrentan los hombres. Entonces, fíjense, vamos a tener tres variables, chicos. Ustedes vieron que las puse al final de la pizarra. ¿Esas variables cuáles son? El promedio. Si es superior al promedio, es decir, si tiene un sueldo superior al promedio, pero fíjense, promedio superior al promedio, inferior al promedio van a ser variables de cierta manera binarias. Ahorita vamos a ver cómo están, para eso nos vamos a ir a Edit. Y noten las variables que tienen. Si ustedes observan, tenemos salarios, tenemos el logaritmo de los salarios y el resto, bueno, además de experiencia, el resto de variables o la mayoría son variables binarias. ¿Todos lo ven? Tenemos la variable BELAC, ABAC, y ahorita vamos a ver de qué van estas variables. Fíjense, la variable BELAC, que está aquí, ¿qué significa? Va a ser igual a 1 si es menor a 2, menor o igual a 2. Y luego la variable ABAC, que también la vamos a utilizar, nos dice 1 si luce mayor que 4. ¿Ok? Mayor o igual que 4. ¿Pero eso qué va a significar? Bueno, pues entonces vamos a tener que ABAC
va a ser superior al promedio. Es decir, si gana un salario superior al promedio. Si es el promedio y BLAB es inferior al salario promedio. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a correr nuestro modelo. Ya vieron que son variables básicamente binarias. Entonces vámonos a hacer el modelo y va a quedar de la siguiente manera. Vamos a hacer una regresión en donde incluyamos a nuestra variable LWage, que sería el logaritmo del salario, y el salario va a estar en función de si es inferior al promedio, es decir, BLAB, y además si es superior al promedio, ABBAC. ¿Ok? Ahí está, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahí está un poquito al revés. Y esa va a ser para hombres. Le vamos a dar enter. ¿Y qué nos sale? ¿Qué resultados tenemos ahí? Que nos falta información. Ah, pero nos faltaron otras variables, chicos, perdónenme. Vamos a regresar. Acuérdense que para volver a poner su modelo únicamente nos vamos a la barra de comandos, seleccionamos y volvemos a traer el modelo. Vamos a agregar no solamente esto, no solamente las variables binarias, sino también vamos a agregar la educación, es decir, cuántos años de educación tiene esta persona, si tiene experiencia, la antigüedad. ¿En dónde está la antigüedad? No la encuentro. Bueno, si tiene antigüedad, el estado civil, si es casado, la raza, la vamos a meter con black. ¿Ok? ¿No ve alguien por ahí, antigüedad? Ah, servicio, años de servicio, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a correr el modelo. ¿Y qué nos sale en nuestro modelito? ¿Qué observan? ¿Son significativas? ¿No son significativas? La primera no es significativa, ¿ok? Ujú. Explica un 26% de las variables de la. Ok. Explica un 26-27%. La información en los residuales es mayor a la información declarada en el modelo. La mayoría de variables son significativas, excepto ABBAB. ¿Qué más nos faltaría? Estoy viendo a ver si nos falta alguna variable, pero pues creo que están todas. Estado civil sí lo incluimos, ¿verdad? Raza. A ver, vamos a ver. Déjenme revisar si la variable looks from 1 a 5. Fíjense, aquí está looks, que es como lucen, ¿no? De acuerdo a su calificación, si son, pues no sé aquí si uno era, pues es el menos agraciado de todos, si era más agraciado, y fíjense que aquí están los promedios, ¿no? El average, que nos hace alusión al promedio, si está por abajo, por arriba, es decir, uno, si estás por debajo de dos, es decir, si eres como más feo, por llamarlo de otra forma, y el 4, si estás menos feo, o sea, si estás
si eres más guapo o más atractivo que el promedio, ¿no? Ahí los tenemos. Ok, entonces, y el promedio, por supuesto. Pero yo iba a revisar otra variable aquí que ahora ya se me fue, que estaba revisando. Ok, entonces, si estás por arriba de un, ¿cómo llamarlo? Si estás por arriba, que sería el primero, el ABBAC, arriba del promedio en cuanto a tu apariencia, dice que no es significativo, pero si estás por arriba, vas a ganar cuánto menos que una persona promedio. Van a ganar un estimado de 1.03% menos que una persona promedio. Es decir, según esto, el hecho de lucir mejor no implica que vas a ganar mucho más. Ujú. Pero ¿qué pasa todavía si estás menos agraciado que el promedio? Pues si estás menos agraciado que el promedio, todavía aquellos cuya apariencia es inferior al promedio van a ganar aproximadamente 17.7% menos que un hombre con apariencia promedio, e igual en el resto de los aspectos. Entonces, fíjense, el hecho de que tú luzcas mejor, pues no te garantiza que vas a ganar más. Y no es significativa, quizás se la vamos a dejar a un lado, pero lo que sí nos está diciendo el modelo es que si tú luces feo, o sea, lo dijo Emi, yo no, yo decía menos agraciado que el resto, pero si eres feo para el resto de las personas, pues entonces vas a ganar 17.7% menos que las personas con una apariencia promedio, e igual en los demás aspectos. ¿Ok? ¿Sale? Y pues eso, pues ya estuvo, ¿no? Porque entonces imagínense, ¿qué hacemos ahí? Ni cómo defenderse, ¿no? Entonces, ya fue. ¿Ok? Aquí, chicos, voy a ver la forma de poderlo sacar si son hombres o mujeres. Déjenme ver, a ver si le agregamos, por ejemplo, la variable female. Vamos a ver qué pasa con female. Y dejamos todo lo demás. Fíjense, si eres mujer, además, pues vas a ganar en promedio todavía menos, ¿no? O sea, si eres mujer y además estás por debajo del promedio, o sea, si eres mujer y estás por debajo del promedio, vas a ganar 15% menos que un hombre, ¿sí? El hecho de ser mujer te va a llevar a ganar 44% menos que el hombre. Pero además, si estás por debajo del promedio, vas a ganar todavía 15% menos que ese hombre. O 15% menos que el resto de mujeres, promedio. Entonces, pues ahí está el punto. Les compartí un archivo que se llama LAUS 85. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que les voy a pedir que hagan en este momento? Déjenme, ya termino esta grabación.